Hay algo que nadie te dice sobre el pensamiento positivo. No funciona. O mejor dicho, funciona al revés de cómo te lo enseñaron. Y si llevas meses o años aplicando técnicas de manifestación, visualización, afirmaciones, decretos, y tu realidad sigue siendo básicamente la misma, hay una razón muy específica para eso. No es que no tengas fe, no es que no trabajes suficiente, es que estás intentando cambiar el reflejo tocando el espejo, y eso nunca va a funcionar. Hay un principio que gobierna silenciosamente cada resultado que tenés en tu vida, desde el dinero que entra hasta las personas que atraes, desde las oportunidades que aparecen hasta las que nunca llegan. Y cuando lo entendés de verdad, no podés seguir siendo víctima de nada. Ese principio es el principio del espejo. Y lo que viene ahora va a cambiar la forma en que entendés todo lo que intentaste hasta hoy. Hace algunos años, yo era la persona que hacía todo bien. Trabajaba más horas que nadie que conocía. Enviaba más propuestas, buscaba más clientes, intentaba ser más interesante en cada conversación. Cuando no me gustaba mi situación financiera, trabajaba más. Cuando quería mejores relaciones, intentaba ser más atractiva, más simpática, más disponible. Cuando quería más oportunidades, mandaba más correos, tocaba más puertas. Y nada cambiaba de fondo. Avanzaba un poco, retrocedía otro poco, como si hubiera una fuerza invisible que me devolvía siempre al mismo punto. Había un momento específico que recuerdo con claridad. Era un lunes a la mañana. Había pasado el fin de semana trabajando en una propuesta que creía que era la mejor que había hecho. La envié. Esperé. El miércoles llegó la respuesta. Gracias, pero decidimos ir con otro proveedor. Y lo que sentí en ese momento no fue frustración por el proyecto. Fue una confirmación de algo que ya sabía en el fondo. Claro, como siempre. Y ahí estaba la trampa. No en la respuesta que recibí, en el como siempre. Esas dos palabras eran mi identidad real. No lo que decía en mis afirmaciones de la mañana, lo que sentía automáticamente cuando algo no salía bien. Como siempre. Alguien para quien las cosas no salen. Y el espejo, con su precisión absoluta, me daba más de lo mismo. Porque eso era lo que yo proyectaba. No cuando hacía esfuerzo consciente, cuando no lo hacía. Y la diferencia entre las dos personas que describí al principio, la que tiene un imán para el éxito y la que lucha contra una corriente invisible, no está en el esfuerzo. Está en esa frase automática que cada una dice para sí misma cuando algo no funciona. Una dice, claro, como siempre. La otra dice, interesante, ¿qué puedo aprender de esto? Esas dos frases son dos identidades diferentes y dos espejos en los que el reflejo nunca puede ser el mismo. Un día entendí algo que lo cambió todo. Estaba literalmente parada frente a un espejo. No me gustaba lo que veía, y mi primer impulso fue extender la mano y tratar de modificar la imagen en el vidrio. Suena absurdo, ¿verdad? Nadie hace eso. Nadie intenta tocar su propio reflejo para cambiar cómo se ve. Pero eso es exactamente lo que hacemos con la vida. Intentamos cambiar los resultados, las circunstancias, el dinero, las personas, las oportunidades, sin cambiar lo único que produce esos resultados, lo que está de este lado del espejo. Y cuando eso cambia, el reflejo cambia solo, siempre. El principio del espejo funciona así. Cada persona tiene un espejo invisible frente a ella todo el tiempo. Ese espejo no miente, no interpreta, no juzga. Simplemente refleja con precisión quirúrgica lo que hay de este lado, tu identidad profunda. La forma en que realmente ves el mundo cuando nadie te está mirando. Lo que crees sobre vos mismo en el fondo, no en las afirmaciones de la mañana, sino en los pensamientos automáticos de las 3 de la tarde. Si en el fondo crees que sos alguien que nunca tiene suerte, el espejo te responde con más evidencias de que no tenés suerte. Si crees que el dinero siempre escasea, el espejo te da más escasez. Si crees que las oportunidades son para otros,
El espejo confirma eso con absoluta fidelidad. No porque el universo sea cruel, sino porque el espejo es el amigo más honesto que jamás tuviste. Te da exactamente lo que proyectas, ni más ni menos. El problema no es el espejo. El problema es que la mayoría de las personas pasa su vida intentando cambiar el reflejo desde afuera. Más técnicas, más afirmaciones, más rituales, todo dirigido al vidrio, cuando el único cambio que importa ocurre de este lado, en quien sos, no en lo que decís que querés ser, en quien realmente sos cuando no estás haciendo esfuerzo consciente. Esa es la diferencia que lo determina todo. Y hay 4 principios que separan a quienes lo entienden de quienes siguen tocando el vidrio. El primero es la proyección consciente. La mayoría de las personas proyectan una imagen por accidente. Miran su realidad actual, los resultados que tienen, las circunstancias que los rodean, y forman una identidad basada en eso. Soy alguien con deudas, entonces eso soy. Soy alguien que siempre llega tarde a las oportunidades, entonces eso soy. Soy alguien a quien le cuesta mantener relaciones, entonces eso soy. Y luego proyectan esa identidad al espejo. Y el espejo confirma, y el ciclo se repite. Hay algo importante que agregar sobre la proyección consciente. La identidad no se cambia con afirmaciones, se cambia con coherencia acumulada. Cuando la persona que querés ser haría algo diferente a lo que estás haciendo y elegís hacerlo diferente, aunque sea en algo pequeño, eso actualiza la imagen que proyectás al espejo. Cuando la persona que querés ser respondería distinto a una situación de presión y elegís responder distinto, eso actualiza la imagen, no de golpe. Con cada decisión pequeña que es coherente con quien estás eligiendo ser. Clara lleva 3 años intentando hacer crecer su negocio de consultoría en Ciudad de México. Sabe lo que hace. Tiene buenos resultados con sus clientes, pero siempre que está por dar un salto importante, algo la frena. Un cliente que cancela en el peor momento. Una propuesta que no cierra. Una oportunidad que se disuelve justo cuando parecía segura. Cuando Clara empezó a trabajar la proyección consciente, la primera pregunta que se hizo fue esa: ¿quién necesito ser para que el nivel de negocio que quiero sea una consecuencia natural de quien soy? Y la respuesta que encontró no fue una lista de habilidades. Fue una imagen de alguien que toma decisiones desde la confianza, no desde el miedo de quedar mal. Que cobra lo que vale sin pedir disculpas. Que ocupa el espacio que le corresponde sin reducirse para que otros se sientan cómodos. Y cuando Clara empezó a actuar desde esa imagen, aunque el negocio todavía no había cambiado, algo en cómo se presentaba en cada conversación cambió. Las personas lo notaron. El espejo empezó a reflejar diferente, no porque el mercado cambió, porque la imagen que Clara proyectaba había cambiado. Los que cambian su realidad de forma consistente hacen exactamente lo contrario. No forman su identidad a partir de los resultados actuales. Crean conscientemente la identidad de la persona que quieren convertirse. Y permiten que el espejo gradualmente refleje esa nueva imagen. La pregunta que cambia todo no es ¿qué querés tener? Es ¿quién necesitas ser para que lo que querés sea una consecuencia natural de quien sos? No una aspiración, una consecuencia. Pensá en la versión de vos que ya tiene lo que querés. Esta pregunta no es retórica, es la pregunta más importante que podés hacerte ahora mismo. Y la respuesta que encontres va a darte la imagen que necesitas proyectar, no la que viene de tus afirmaciones. La que viene de ver con honestidad quién necesitas ser para que lo que querés sea inevitable. ¿Cómo piensa esa persona cuando algo sale mal? ¿Cómo reacciona cuando una oportunidad aparece? ¿Desde dónde toma sus decisiones? ¿Qué hace con el dinero cuando llega? ¿Cómo habla de sí misma cuando nadie la evalúa?
Esa imagen es tu nueva declaración de identidad. No la recites como un mantra. Empezá a vivirla como si ya fuera tu verdad presente. Porque cuando esa identidad se vuelve genuina, cuando ya no es algo que estás fingiendo sino algo que estás siendo, el espejo empieza a reflejar en consecuencia. No de un día para otro, pero ocurre. Y para entender por qué no ocurre inmediatamente, necesitas el segundo principio. Porque sin él, el primero te va a frustrar en exactamente el momento en que está funcionando. El segundo principio es la paciencia del jardinero. Existe un gap de tiempo entre el momento en que cambias quién sos y el momento en que el espejo refleja ese cambio en resultados concretos. Ese gap es donde la mayoría de las personas abandona. No porque el proceso no esté funcionando, sino porque abandonan exactamente cuando está funcionando. Imagina un jardinero que planta una semilla hoy. Mañana sale a ver si brotó. No ve nada. Al tercer día, sin evidencia visible, saca la semilla y planta otra en su lugar. Y así, indefinidamente. Ese jardinero nunca va a ver una cosecha. La realidad física tiene densidad. No puede reorganizarse en tiempo real mientras tu mente crea una nueva imagen. Necesita tiempo para que las circunstancias se alineen, las personas correctas aparezcan, las oportunidades que antes no veías se vuelvan visibles. El secreto en este punto es uno solo: mantener fidelidad a tu nueva identidad, especialmente cuando las evidencias externas todavía no la confirman. Hay una señal muy específica de que estás en el período de transición correcto. Todo parece igual desde afuera, pero algo en cómo respondes a las situaciones es levemente diferente. Una reacción que antes era automática, ahora tiene un segundo antes de ocurrir. Una decisión que antes se tomaba desde el pánico, ahora tiene un momento de pausa. Eso no es un cambio pequeño. Eso es la evidencia de que la nueva identidad está instalándose. Y el jardinero que sabe lo que está haciendo reconoce esa señal. No la descarta como algo menor, la celebra, la alimenta. Porque sabe que esa señal pequeña es la semilla que todavía no brotó, pero que ya está viva bajo la tierra. Seguir siendo quien elegiste ser, incluso cuando el espejo todavía muestra el reflejo anterior. Ese es el punto de quiebre real. No cuando es fácil mantener la nueva identidad. Cuando es difícil. Cuando todo afuera dice que nada está cambiando. Es ahí donde se decide si la transformación es real o si fue otro intento más. Pero hay algo que la mayoría hace en ese periodo de espera que sabotea todo el proceso. Y tiene que ver con cómo usan el foco. El tercer principio es el foco dirigido. Y acá está un detalle que cambia completamente la mecánica de todo esto. El espejo no registra la emoción de tus pensamientos, registra el contenido. Si pensás, odio estar sin dinero, el espejo no escucha el odio. Escucha sin dinero y te da más de eso. Si pensás, no aguanto más este trabajo, el espejo no registra tu frustración. Registra este trabajo y te da más de él. Es una distinción que parece pequeña y tiene consecuencias enormes, porque la mayoría de las personas en el período de transición, mientras espera que el espejo cambie, sigue poniendo su foco en lo que no quiere, con la mejor intención, con genuina frustración por lo que no llegó todavía, y sin darse cuenta, amplifica exactamente el reflejo que está intentando cambiar. La redirección del foco no es optimismo forzado. No es decirte que todo está bien cuando no está bien. Hay una trampa muy específica en este principio. La mayoría de las personas entiende que no debería enfocarse en lo que no quiere, pero lo que hacen en la práctica es intentar no pensar en eso. Y tratar de no pensar en algo es exactamente como pensar en ello. El foco dirigido no es supresión, es redirección activa hacia una imagen específica y positiva. No quiero deudas. Administro con claridad lo que tengo
y construyo consistentemente. No quiero sentirme inseguro. Actúo desde la confianza que se desarrolla con cada decisión que tomo. La diferencia entre esas dos formas de hablar no es solo semántica. Es la diferencia entre lo que el espejo recibe y lo que el espejo devuelve. Es elegir conscientemente qué imagen entregas al espejo. En vez de «estoy harto de no tener dinero», el espejo recibe abundancia. En vez de «odio sentirme inseguro», el espejo recibe confianza que se desarrolla. Simple en teoría, difícil en práctica, porque supone reprogramar décadas de foco automático en lo que no querés. Pero cuando combinas los tres primeros principios, algo empieza a moverse. Y el cuarto principio es el que determina si ese movimiento se acelera o se detiene. El cuarto principio es el más transformador de todos, y es también el que nadie explica con honestidad. El cuarto principio es salir del ciclo inverso de la creación, y para entenderlo, primero necesitas ver el ciclo en el que la mayoría de las personas está atrapada. Es un loop. Funciona así. Observas tu realidad actual. Formás una identidad basada en lo que observás. Proyectás esa identidad al espejo. Recibís de vuelta la confirmación de lo que observaste al principio. Y volvés a empezar. Siempre igual. Este ciclo no es una metáfora. Es el mecanismo real que mantiene a la mayoría de las personas exactamente donde están, aunque genuinamente quieran estar en otro lugar. Y lo más difícil de ver es que el ciclo se parece mucho al esfuerzo honesto. La realidad actual genera la identidad que genera la realidad actual. Es un circuito cerrado que se alimenta a sí mismo. Y lo más perturbador es que la mayoría de las personas que intenta cambiar su vida sigue dentro de ese ciclo sin saberlo. Aplica la técnica de manifestación. No ve resultados en 3 semanas. Observa que la realidad no cambió. Forma la identidad de alguien para quien estas cosas no funcionan. Proyecta esa identidad y recibe más confirmación de que no funcionan. El ciclo inverso. Quienes logran transformar su realidad de forma sostenida hacen algo radicalmente diferente. Hay algo más que necesitas saber sobre el ciclo inverso de la creación. No es solo un ciclo cognitivo, es un ciclo fisiológico. Tu sistema nervioso también está atrapado en ese loop. Cuando observas una realidad que no te gusta, tu cuerpo produce una respuesta de estrés. Esa respuesta de estrés activa el modo de supervivencia. El modo de supervivencia estrecha tu percepción. Solo ves lo que ya sabes. Solo percibís lo que confirma lo que ya crees. Las oportunidades que no encajan con tu realidad actual literalmente no llegan al nivel de la conciencia. No porque no estén ahí, porque tu sistema nervioso las filtra antes de que las puedas procesar. Los que logran salir del ciclo inverso no solo cambian sus pensamientos, cambian el estado desde el que operan. Y ese estado empieza a cambiar cuando dejan de usar la realidad actual como punto de partida para definir su identidad. Rodrigo vivía en ese ciclo hace 2 años. Tenía deudas, buen nivel técnico en su trabajo. Pero año tras año, el dinero alcanzaba justo. Nunca sobraba. Nunca llegaba el salto. Cada vez que recibía su sueldo, antes de hacer cualquier otra cosa, la primera emoción era calcular cuánto faltaba. No lo que había llegado, lo que faltaba. Y desde esa emoción, desde ese estado de déficit, tomaba cada decisión financiera del mes. El espejo recibía esa imagen y devolvía más déficit. Cuando Rodrigo empezó a aplicar el cuarto principio, lo primero que cambió no fue su situación financiera, fue el orden en que procesaba la realidad. En vez de observar lo que había llegado, calcular lo que faltaba y desde ahí tomar decisiones, empezó a hacer algo diferente. Antes de abrir su cuenta, antes de ver cualquier número, pasaba 2 minutos eligiendo conscientemente desde qué imagen iba a operar ese día. No la imagen de la deuda,
La imagen de alguien que administra con claridad lo que tiene y construye consistentemente. Y luego abría la cuenta. Los números eran los mismos. La identidad desde la que los recibía era diferente. Y eso cambió las decisiones que tomó. Y esas decisiones cambiaron los números. No inmediatamente. En 6 meses, el ciclo empezó a girar en la dirección opuesta. El ciclo inverso de la creación no se rompe con fuerza de voluntad. Se rompe eligiendo conscientemente la imagen antes de que la realidad tenga oportunidad de dictarla. Y cada vez que lo haces, cada vez que elegís la imagen antes de que la circunstancia te la imponga, el ciclo cambia un poco más, hasta que un día, el nuevo ciclo es el que se retroalimenta solo, sin esfuerzo, porque ya es quien sos. Hay un momento en este proceso que nadie te avisa que va a llegar. Es el momento en que algo pequeño ocurre que no debería haber ocurrido según la lógica de tu realidad anterior. Una persona que aparece de la nada con exactamente la información que necesitabas. Una oportunidad que llegó por un camino que no habías considerado. Una coincidencia que es demasiado precisa para ser accidental. En ese momento, la mayoría de las personas lo descarta como suerte. Los que entienden el principio del espejo lo reconocen por lo que es. La primera confirmación de que el reflejo está cambiando. Y lo celebran. No con ingenuidad, con la inteligencia de alguien que sabe que cada confirmación pequeña alimenta el nuevo ciclo, y que el nuevo ciclo es lo que produce el siguiente resultado, y el siguiente, y el siguiente, hasta que la transformación ya no es algo que estás intentando, es algo que sos. No forman su imagen a partir de la realidad actual, la crean a partir de la realidad que están construyendo. No miran el reflejo de hoy para saber quiénes son. Eligen quiénes son para crear el reflejo de mañana, y luego proyectan esa imagen de forma consistente. No importa lo que muestre el espejo hoy, no importa si las evidencias externas contradicen lo que están siendo internamente. Hacen algo más. Celebran cada señal pequeña de que la nueva realidad está emergiendo. Una conversación inesperada que abrió una posibilidad. Una decisión tomada desde la nueva identidad en vez de la antigua. Un momento en que reaccionaron diferente a como siempre reaccionaban. Esas son las confirmaciones que alimentan el nuevo ciclo. Y a medida que el ciclo se alimenta, el reflejo cambia. No como magia, como consecuencia. Porque lo que proyectas de forma consistente, el espejo lo devuelve de forma consistente. Siempre funcionó así. La única diferencia es quién lo está haciendo conscientemente y quién lo hace por accidente. Cuando los 4 principios se aplican juntos, algo que el Roteiro original describe con exactitud, empieza a ocurrir. Pequeñas sincronicidades aparecen. Personas correctas surgen en el momento adecuado. Oportunidades que antes pasaban invisibles, de repente se vuelven obvias. No porque el mundo cambió, sino porque vos cambiaste el filtro con el que lo percibís. Y ese filtro es tu identidad, la imagen que proyectás al espejo. Hay algo que la mayoría de las personas que llega hasta aquí todavía no entiende completamente. No es que el espejo esté en tu contra cuando refleja lo que no querés. Es que el espejo siempre estuvo de tu lado. Siempre te dio exactamente lo que proyectabas. El problema nunca fue el espejo. Fue la imagen que estabas poniendo delante de él. Y ahora que lo sabes, hay una sola pregunta que importa. ¿Qué imagen elegís proyectar desde ahora? No la que refleja tu realidad actual, la que crea tu próxima realidad. Ese es el poder que siempre tuviste. La diferencia es que ahora lo estás usando con conciencia. Hay 2 tipos de personas que llegan hasta aquí. Las que escucharon esto y pensaron, tiene sentido, y van a seguir con su día. Y las que escucharon esto y sintieron algo moverse. No en la cabeza, en el cuerpo. Ese movimiento que sentiste, si lo sentiste, es el reconocimiento de que algo de lo que describí,
aplica directamente a tu situación. Ese reconocimiento es información. Es el espejo mostrándote algo. Y lo que haces con esa información en las próximas horas es exactamente la diferencia entre el primer tipo de persona y el segundo. Los 4 principios del principio del espejo no son filosofía. Son un proceso que empieza con una decisión y se mantiene con coherencia. La decisión de elegir quién sos antes de que la realidad te lo diga. La paciencia de mantener esa elección cuando el espejo todavía no cambió. La disciplina de redirigir el foco cada vez que el hábito viejo intenta tomar el control. Y la inteligencia de crear el próximo reflejo en vez de reaccionar al actual. Cuando los 4 operan juntos, el ciclo que estaba atrapado empieza a girar en la dirección que elegiste. No por magia, por consecuencia. Y la consecuencia siempre fue tuya, solo que ahora la estás creando con conciencia. Si esto resonó en vos, si hubo un momento en que reconociste el ciclo en el que estabas atrapado, escribí en los comentarios en qué área de tu vida ves más claramente ese ciclo. Una sola palabra alcanza: dinero, trabajo, relaciones, salud, visibilidad. Esa respuesta es el primer movimiento, el de ver el espejo con honestidad. Y si querés ir más profundo en cómo cambiar la imagen que proyectás específicamente en el área económica, escribí la palabra espejo en los comentarios. Te cuento el próximo paso, porque el principio del espejo no termina en entenderlo, termina en vivirlo. Bienvenido al Aurum.